Bienvenida. Hoy nuestra exploración nos lleva a dos mundos fascinantes, ¿eh? Una propuesta de quien nos escucha. Por un lado, la Esfinge, esa figura con milenios de historia y cómo ha ido cambiando su simbolismo. Y por otro, algo muy distinto, el mundo secreto, casi hermético, de los gremios vidrieros aquí en la península ibérica, entre la Edad Media y la moderna. Sí, una combinación, ¿eh? Curiosa, desde luego. Vamos a ver cómo un símbolo mitológico, la esfinge, se va cargando de significados diferentes según el tiempo y el lugar. Y cómo un oficio, un arte como el del vidrio, pues defendió sus secretos. Y en contextos históricos además muy distintos. Precisamente. Ese es el objetivo, intentar desentrañar esos significados, esas dinámicas de poder que a veces se ocultan, ¿no? Tanto en el mito como en el arte del vidrio. Si te parece, empezamos por ese monstruo enigmático, la Esfinge. ¿Qué sabemos de sus orígenes? ¿Cómo era el principio? A ver, aquí hay que hacer una distinción fundamental, ¿eh? Está la esfinge egipcia, la original, digamos, y esta suele ser masculina. Cuerpo de león, sí, pero cabeza humana. Ajá. Y representaba la autoridad del faraón, la realeza, la fuerza, también la protección de las tumbas. Protección funeraria, entonces. Eso es. Y ligada al ciclo solar, a Horus, a la idea de resurrección. La gran esfinge de Giza, vamos, es el gran ejemplo de esta función guardiana, casi divina. Entiendo. Pero claro, la Esfinge que casi todos tenemos en mente, la de Edipo, la griega, esa es diferente, ¿verdad? Correcto. Esa es la esfinge griega, o tebana, más específicamente. Y esta, por lo general, es femenina. Ah, mira. Cuerpo de león sí, pero con alas y cabeza y pecho de mujer. Probablemente deriva de la egipcia, pero adquiere, matices nuevos, propios, incluso su nombre. Podía venir del griego sfingo, que significa estrangular. Estrangular. Ya apunta maneras, ¿no? Exacto. Ya nos dice algo de su carácter más amenazante. Y es la del famoso enigma, claro. Sófocles la llamaba la perra cantora, fíjate. Esa misma, ligada al mito de Edipo, claro. Se convierte en el símbolo del enigma por excelencia. Es la que castiga, la que mata a quien no descifra su acertijo sobre las edades del hombre. Pasa de guardiana a desafío intelectual mortal. Justo. Representa ese desafío, sí, pero ojo, no pierda del todo sus connotaciones más oscuras, más antiguas. ¿Ah, sí? ¿Conserva algo de ese rol funerario egipcio? Sí, sigue apareciendo como guardiana de tumbas en el mundo griego. Pero además, sobre todo en la Grecia más antigua, la arcaica, se carga de un componente erótico y peligroso. Erótico. Sí, un poco en la línea de las sirenas o las arpías. Hay imágenes donde aparece raptando a jóvenes difuntos. Qué interesante esa dualidad. Y esa dualidad, esa mezcla de seducción y peligro, fíjate, resurge siglos después. En el siglo XIX se convierte en un arquetipo de la femme fatale. Anda. Esa figura femenina que es a la vez seductora y destructora. Piensa en pintores como Moreau o von Stuck, la representan muchísimo. Es fascinante ver cómo un símbolo va acumulando capas y capas de significados según la cultura y la época. Y hablando de secretos, de conocimientos que se guardan celosamente, creo que es un buen puente para pasar a los gremios vidrieros. Sí, es una transición muy pertinente, porque el vidrio, sobre todo el de calidad, el de lujo, requería unas técnicas muy complejas. Y esos secretos técnicos se guardaban, bajo 7 llaves. Precisamente porque saber hacer ese vidrio era una fuente directa de riqueza y de prestigio. Y en la península ibérica esa gestión del conocimiento, esa protección del secreto, no fue igual en todas partes, ¿no? No para nada. Vemos una división muy clara, muy marcada por las estructuras políticas de los distintos reinos. En la Corona de Aragón, por ejemplo, y muy especialmente en Barcelona, se desarrolló un modelo gremial muy fuerte, muy organizado. Reflejo de esa sociedad más burguesa, más mercantil, quizás. Exacto. Una sociedad con una burguesía y una vocación comercial muy potentes. ¿Y cómo funcionaba ese gremio en Barcelona? ¿Tenemos detalles? Pues mira, hay constancia de vidrieros ya en el siglo XIV, pero sus primeras ordenanzas que conocemos son de 1456. Y curiosamente, eran conjuntas con los esparteros. Con los esparteros. Qué curioso. Sí, y ya en esas ordenanzas, aunque de forma un poco velada, a través de una cofradía, una pía almoina, que llamaban, Una especie de fundación benéfica, ¿no? algo así, pero que en la práctica les servía ya para empezar a controlar el oficio.
Regulaban contratos, ventas, buscaban limitar la competencia y, sobre todo, proteger sus técnicas. Una forma temprana de proteger el know-how, como diríamos hoy. Justo. Y más tarde lograron más autonomía. ¿Cuándo fue eso? En 1595 consiguen ya ordenanzas propias, solo para vidrieros. Y estas sí que son mucho más explícitas. Aquí el control ya es férreo. Requisitos muy estrictos para acceder a la maestría, prohibido quitarle trabajadores a otro taller que tuviera contrato. Ah, claro. Aunque, bueno, eso a veces les generaba roces con el propio poder municipal, con el Consell de Cent. Claro, me imagino. Ese control tan estricto protegía la calidad, supongo, pero ¿no limitaba también un poco la innovación, la entrada de nuevas ideas? Es la crítica clásica que se les hace a los gremios tan cerrados, efectivamente. Protegían el saber hacer, sí, pero podían volverse muy rígidos. Y el contraste con lo que pasaba en Castilla es enorme. Entendido el modelo catalán, el barcelonés. ¿Y en Castilla? ¿Qué pasaba allí? Porque también había producción de vidrio importante, ¿no? Sí, había centros importantes y desde época temprana, como Cadalso de los Vidrios, por ejemplo. Pero el asociacionismo gremial fue muchísimo más débil. ¿Y eso por qué? Pues influyeron varias cosas. Quizás una menor tradición comercial urbana, comparada con Barcelona, un mayor peso de la nobleza y de la propia corona. De hecho, la monarquía castellana, en ciertos periodos, llegó a prohibir los gremios explícitamente. Vaya, o sea, un panorama totalmente distinto. Entonces, si no había un gremio fuerte que controlara, ¿quién impulsaba la producción de vidrio de calidad? ¿Cómo se gestionaba ese conocimiento? Pues fundamentalmente era la corona y la alta nobleza quienes tiraban del carro, digamos, a través de privilegios reales. Reyes como Carlos V o Felipe II hacían encargos directos, o bien a centros específicos como Cadalso o el Quejigal, ¿O importando directamente? o importando directamente de Flandes, de Venecia. No existía ese control colectivo del conocimiento y del mercado que veíamos en Barcelona. La producción dependía mucho más del favor del rey o de la protección de alguna casa nobiliaria importante. Por ejemplo, el marqués de Villena fue clave para Cadalso. Es un reflejo clarísimo de dos modelos sociales y económicos muy diferentes dentro de la misma península. Exacto, fascinante. Pues hemos viajado desde los enigmas de la Esfinge en Tebas hasta los secretos guardados en los hornos de Barcelona y de Cadalso. Queda bastante claro cómo tanto los símbolos, los mitos como los oficios artesanales van evolucionando, acumulan significados, esconden secretos y reflejan al final las tensiones sociales, las estructuras de poder de cada momento histórico. Sí, yo creo que queda patente como el conocimiento, ya sea un conocimiento simbólico como el que encarna la Esfinge o uno técnico como el de los maestros vidrieros, siempre se ha percibido como una fuente de poder. Y las sociedades, pues, han buscado maneras de gestionarlo, de interpretarlo o directamente de controlarlo, ya sea a través de mitos que lo encapsulan, de ordenanzas gremiales que lo protegen y lo limitan, o de privilegios reales que lo dirigen hacia ciertos intereses. Y como reflexión final, quizá para quien nos escucha, más allá de esfinges y vidrios, ¿qué otros significados ocultos, qué otros conocimientos secretos pueden estar escondidos en objetos, en símbolos, incluso en oficios que nos rodean hoy en día? Secretos que quizá están ahí, esperando simplemente una nueva mirada, una nueva pregunta para ser descifrados o redescubiertos.